Esta mañana estaremos mirando el libro de Ruth. Si puede usted abrir su Biblia al capítulo 1, vamos a comenzar a tener nuestro estudio de la Biblia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La pregunta en esta mañana es cómo responder a la providencia de Dios en nuestra vida. Mantenga esto en mente a medida que vamos leyendo y estudiando este libro. Recuerdo que cuando era joven, en la iglesia, teníamos dramas navideños. Y en algunas ocasiones tuve la oportunidad también de ser protagonista. Es difícil creerlo, pero era cierto. Obviamente en un drama se hace una presentación pública. Y después del drama presentábamos a todas las personas que habían salido en el drama, además también de aquellas personas que habían estado detrás de la escena. Esos también habían trabajado, son los que muchas veces estaban ayudando a mover las cosas y aún dándonos las respuestas. ¿Sabe? Pienso que nuestras vidas son como un drama también. El tipo de drama es disputable. Algunos dicen, mi tipo de drama es comedia. Estoy viviendo una comedia o una tragedia en mi vida. Eso no es lo importante. Lo importante es que nuestras vidas están delante del público, delante de otros. Y especialmente en esos eventos, en esas situaciones, en esas dificultades, tragedias, dolor y angustia. Y en esos momentos muchas veces nos preguntamos una pregunta muy clave. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en este drama de mi vida? Ayudándome cuando lo necesito. Y quizás en este momento tú estás en esa situación preguntándote esto. Y ese es el tema que presenta el libro de Ruth. Es un libro con solo 4 capítulos o escenas, con muchos diálogos y con varios protagonistas. Ellos nos enseñan sobre la providencia de Dios. El capítulo 1 nos enseña cómo debemos y cómo no debemos responder a la providencia de Dios, especialmente en esas situaciones difíciles. Pero quisiera antes resumir algunas cosas de este libro que es importante entender, que nos ayudan a entender el libro. Quisiera leer algunas de ellas. Primero es que forma parte de lo que llamamos la lista oficial de los libros sagrados. Eran parte de los 5 libros o rollos de los cuales se usaban en diferentes fiestas judías. Ruth se leía en la fiesta de las semanas, que se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua. También el libro Ruth, el nombre Ruth significa amistad. No es muy seguro que ese es el significado, pero eso es lo que generalmente se acepta. Ahora, quiero decirle que en el libro de Ruth los nombres tienen significado por alguna razón. Estos nombres tienen valor porque van con el tema del libro. Ruth significa amistad. Además, Ruth era moabita. Los moabitas eran descendientes de Noé y de sus hijas y eran muy odiados por los judíos. Primero porque ellos habían estorbado a Israel a entrar a la tierra prometida. Segundo, también encontramos que ellos habían guiado al pueblo de Dios, en una ocasión por lo menos, hacia la idolatría. Así es que según la Escritura, fueron excluidos del pueblo de Dios. Además, este libro es el único libro que lleva el nombre de una persona que no es judía. También el personaje central de este libro no es Ruth como a veces pensamos. Es más, Ruth es la que menos habla. Hay otras 2 personas que son protagonistas, Noemí y también Boaz. También encontramos que el tema de este libro contiene mucho acerca de la providencia de Dios. Y Ruth es parte de la solución también de la providencia de Dios. Y ella toma lugar en la genealogía de nuestro Señor, como dice Mateo 1:5.
también encontramos que este libro es un libro histórico. Narra eventos durante el tiempo de los jueces de Israel, un tiempo bastante caótico. Pero en medio de todo eso nos muestra una historia de personas que eran dedicadas a Dios. También encontramos que es una narración realista. Las personas experimentan las cosas que nosotros experimentamos como creyentes también. Y también no hay nada milagroso en este libro, lo cual muchas veces estamos buscando, pero este libro no contiene ninguno de esos elementos milagrosos. Ahora también el libro, teológicamente, lo que nos enseña acerca de Dios es bastante importante. Primero es, como ya hemos hablado un poco, nos enseña sobre la providencia y también sobre la soberanía de Dios. Nos muestra que Dios, que es grande, se interesa también por los detalles pequeños de nuestra vida. Y Él usa estos pequeños eventos en nuestra vida, situaciones en nuestra vida para llevar a cabo no solamente su plan de compartir el Evangelio con las personas, pero también el plan para nuestras vidas. Además, este libro nos enseña figuradamente, con la idea del pariente cercano que hablaremos más adelante, que el Señor, Cristo, es esa figura, ese pariente cercano que nos salva. Hablaremos más adelante sobre ello. Tercer lugar, también nos muestra de su amor infalible. La palabra que se usa es Hesed. Es una palabra muy difícil de traducir, que significa amor, pero es un amor relacionado con el pacto de Dios hacia nosotros. Dios muestra su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad y bondad hacia sus hijos. Esto encontramos en este libro acerca de ello. También nos damos cuenta que este libro nos enseña que Dios siempre está obrando para el bien de nuestras vidas, aunque nosotros no podemos verlo o no podemos entenderlo. En quinto lugar, también nos enseña que la vida de la fe es tangible. Se demuestra con actos tangibles, actos bondadosos hacia otros. Y por último lugar, nos dice que Dios quiere salvar a todos, no solamente a las personas que son del pueblo de Dios. Dios quiere salvar a las personas. Ruth era moabita, pero Dios le salvó, le hizo parte de su pueblo, y de la descendencia de Ruth vino nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 no solo nos da el trasfondo acerca de Noemí y de Ruth, pero nos muestra cómo ellas responden a la providencia de Dios. Y encontramos que la manera en que Noemí responde a la providencia de Dios es muy diferente a la manera en que Ruth responde. Y esto nos enseña a nosotros cómo nosotros también debemos no responder y debemos de responder a la providencia de Dios. Pero antes de entrar en el capítulo, definamos lo que es providencia. Ya la escucharon varias veces. Hay bastantes definiciones, algunas bastante teológicas. Quiero darles una muy sencilla. Providencia significa esto, que Dios gobierna y dirige todo y a todos detrás del escenario. Lo hace para mostrarnos que nos ama, mostrar ese amor infalible, Hesed, y para ayudarnos a llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Lo leo otra vez. Dios gobierna y dirige todo y a todos desde atrás del escenario. Lo hace para mostrarnos que nos ama y para ayudarnos a llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Eso es providencia. Hablemos ahora cómo es la providencia de Dios en la vida de Noemí. Y primero queremos hablar de las circunstancias de la vida de Noemí. Hay 5 sucesos en su vida. Primero de ellos, hubieron sucesos imprevistos. En el primer versículo nos dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto nos dice que los eventos sucedieron sin ninguna explicación del por qué. El evento pasó sin ningún aviso. Recordemos, es un tiempo de los jueces, era caótico para el pueblo de Dios. Y hoy día estamos pasando por situación difícil. No podemos reunirnos y hay cosas que están pasando en nuestro mundo. No sabemos por qué, pero sabemos que es parte de la providencia y la soberanía de Dios. Sucesos imprevistos. Segundo, una situación muy difícil. Nos dice en el versículo 1 y 2 que hubo hambre en la tierra. Esta hambruna afectó a Belén. La palabra Belén significa ciudad de pan. Irónicamente, carecían de pan. Y lo que sucedió es que un varón, dice aquí, llamado Elimelech, con su esposa Noemí y sus 2 hijos, deciden
salir de su pueblo, de Judá, de Belén, para ir a Moab. Experimentaron una situación difícil. No sabemos mucho acerca de estas personas, del esposo ni de los dos hijos, pero el nombre de Elimelech significa Dios es rey o mi Dios es rey. Noemí significa placentera. Malón significa enfermo y Kelión significa desfallecimiento o destrucción. Usted puede ver con esos significados que están relacionados con el tema al libro. Por ejemplo, los dos son nombres de los hijos están indicándonos que algo sucedería en sus vidas. Esta situación difícil les llevó a salir de Judá para ir a Moab. Moab no era parte de Israel, no era el lugar ideal para irse. Pero la Biblia dice que se quedaron ahí 10 años. Podemos entender que en esos 10 años hubo influencia a las vidas de ellos. Pero todo eso dentro de la providencia de Dios. Algo que podemos aprender de esto es que todas nuestras decisiones tienen repercusiones. Todo lo que hacemos nos va a afectar en alguna manera práctica o en alguna manera espiritual. Es muy importante que busquemos el consejo sabio de otras personas cuando tenemos que tomar decisiones y no tomar decisiones basadas en las circunstancias, basadas en las emociones o en el estado de ánimo o en la presión, porque las decisiones nuestras van a afectarnos también. En el año 1981, mi mamá y varias de mis hermanas salimos de El Salvador para los Estados Unidos. Yo contaba con casi 11 años. Yo no sé la razón por la cual ellos decidieron, no me pidieron a mí el consejo, pero estoy asumiendo que era por razones políticas y quizás por necesidades económicas. Pero doy gracias a Dios que tomaron esa decisión, porque fue aquí en los Estados Unidos, a la edad de 13 años, que llegué a conocer a Cristo. He crecido en este país y aunque no siempre ha sido fácil, sé que Dios ha sido bueno conmigo. El privilegio más grande que he tenido es poder conocerle a Él y el poder servirle. ¿Por qué Elimelech no confió en Dios su rey, creyendo que supliría y que no se quedó con el resto del pueblo? Esa es una buena pregunta, pero no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que nosotros debemos de confiar en nuestro rey para que Él nos dirija y nos ayude en nuestra situación. Este fue el segundo evento de la vida de Noemí y su familia. El tercer evento es su primer tragedia. Versículo 3 dice que Elimelech, su esposo, murió. Huyendo del hambre, van a Moab y experimentan la tragedia, la pérdida, la muerte del esposo. Ahora, ser enterrado en un lugar que no era Israel era considerado un castigo de parte de Dios. La tragedia que llegó a su vida, la vida de Noemí, en un lugar que no era su hogar, era algo que afectó su vida. Ella quedó viuda y sola con sus hijos. Ahora era una madre soltera que tenía que asumir el rol de cabeza del hogar. Y créame, en este tiempo la mujer soltera no era común y podía perderlo todo, como vamos a ver en este caso. Podía perder todo lo que poseía si no había un hombre en la casa que pudiera llevar el nombre de la familia adelante y asumiera el rol y las responsabilidades. En cuarto lugar, miramos que hubo una unión desigual. En versículos 3 y 4, los hijos de Noemí se casaron con dos mujeres moabitas. En Deuteronomio 7, 2 a 4, dice que el pueblo de Israel estaba prohibido casarse con otras personas que fueran de otro pueblo o de otra nación. Y sin embargo, los hijos de Noemí lo hacen. Esta decisión en contra de la voluntad de Dios también trajo resultados. Algunos creen que es muy posible que eso fue una razón por las cuales ellos no tuvieron hijos los 10 años que estuvieron ahí. Pero recordemos, a pesar de todo esto, Dios está trabajando detrás de la escena. Aún va a usar nuestras decisiones malas para llevar a cabo su voluntad. Ahora, esto no es excusa para nosotros hacer las decisiones malas. Debemos de hacer su voluntad, pero Dios usa todo lo que nos pasa para llevar a cabo su voluntad. Pero recordemos, decisiones tienen repercusiones. En quinto lugar, no solamente sucede esto que los hijos se casan con mujeres que son moabitas, pero
todavía vino una situación aún más difícil para Noemí. Versículo 5 dice que vino una segunda tragedia. ¿Qué sucede? Murieron sus 2 hijos. No nos dice por qué. Como si fuera poco, no solo ha experimentado la muerte de su esposo, pero ahora experimenta la muerte de sus 2 hijos. Ahora Noemí era una mujer desamparada, sin su esposo, sin sus 2 hijos y sin futuro. Este breve recuento de las circunstancias de Noemí nos deja esperando qué será lo que sucederá con ella. A menos que usted haya leído este libro, sabe el final, pero nos hace sentir triste por Noemí. Una mamá sin esperanza. Pero este libro quiere mostrarnos que Dios está obrando detrás de las escenas de nuestra vida. Su providencia es un acto de bondad a nuestro favor. Y si tú en esta mañana, mamá o cualquier otra persona que está escuchando o viendo, estás en una situación difícil, confía en la providencia de Dios y depende de Él en estos momentos, aunque sea difícil. No será fácil, pero Dios te va a mostrar su bondad infalible. Este no es el fin de Noemí. Miremos cuál fue su respuesta a todo lo que pasó. En los versículos 6 a 13 nos dice que hay 3 respuestas que ella llevó a cabo. Primero es, toma la decisión de volver a su pueblo. Versículos 6 y 7 nos dice eso, que ella decide volver a Moab. No ha perdido su fe, pero ella escucha que Jehová, dice ella, Jehová ha dado pan a su pueblo en Judá y decide volver a su casa, a Israel, a Judá, a Belén. La palabra que dice aquí que Dios había visitado a su pueblo, quiere decir que Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios ha intervenido con un acto de bondad y ha provisto pan en Judá. Dios estaba obrando providencialmente en Belén, en el lugar donde Noemí había vivido. Y la providencia de Dios actúa en nuestras acciones. Aquí encontramos que Noemí dice se levantó, regresó, salió. La intención de Noemí era salir sola, volviendo a su casa. Pero notamos que tomó acciones determinadas y Dios usa nuestras decisiones para llevar a cabo su voluntad. Segundo lugar, Noemí también ruega o ora por la bondad de Dios para sus nueras. Versículos 8 y 9 nos dice que Él les dice a sus 2 nueras que vuelvan a sus casas. Y ella dice, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Y ella hace una oración, dice, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí lo que está diciendo a sus nueras es que vuelvan a casa de su madre, lo que indica que la madre tenía un rol importante aún en ese entonces, un lugar donde era el centro del amor y el matrimonio. Y les dice que ellas encontrarían seguridad ahí. Y ora para que puedan experimentar el amor infalible de Dios, Gesed, concediéndoles descanso. Ellas han mostrado, dice Noemí, la bondad de Dios a ella y ahora ella pide que Dios también les dé esa bondad. ¿Qué testimonio de estas 2 mujeres que no eran judías, pero han mostrado la bondad a Noemí? Ahí ellas, en su lugar donde de ellas habían venido, tendrían la oportunidad de tener un lugar permanente y volver a casarse. Miramos aquí que Noemí no ha perdido su fe. Menciona a Jehová, pero sabe, está confundida. Aunque ha experimentado situaciones difíciles, no ha perdido su fe, pero tampoco su fe es firme. Es posible que tú estés en esta situación hoy día. Quizás estés confundido con las cosas que han pasado. Quizás tu fe es muy débil. Quiero invitarte para que busques la misericordia de Dios, el amor de Dios en tu vida. En tercer lugar, los versículos 10 a 14, nos encontramos que Noemí disuade a sus nueras a ir con ella. Les dice, no vayan conmigo. Les dice, vuelvan a la casa de sus madres. Las 2 mujeres resisten irse del lado de ella. Noemí insiste que es lo mejor para el beneficio de ellas, para la seguridad de ellas. Ella dice, al lado mío no tendrán ningún futuro. Era lo realista para hacer. Que volvieran a su parentela y pudieran comenzar una nueva vida casándose de nuevo.
Pero miremos ahora la respuesta de Noemí a las situaciones de su vida. Hay varias cosas que encontramos cómo ella responde. 4 maneras. Primero es falta de esperanza. El versículo 12 nos dice que ella le dice, vuelvan de vuelta a sus lugares de vivienda donde salieron ustedes, porque no hay futuro conmigo. Noemí era realista, no pensaba que iba a salir nada positivo de la situación en que estaba ella ni tampoco sus nueras. Segundo lugar, versículos 13 nos dice esto, y el 20 dice, mayor amargura tengo yo que vosotros. El versículo 20 también dice, y él le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí está con amargura por todo lo que le ha pasado. Cuando llega a su pueblo y le reciben con mucha felicidad y apogeo, ella dice, no me llamen como mi nombre, no me llamen placentera, llámenme Mara, amarga. No tengo nada de placentero, llámenme amargura, dice ella. Noemí la placentera se había convertido en una mujer amargada. Pero alguien tiene la culpa. Vamos a mirar más adelante. Pero antes quisiera hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás respondiendo tú a la situación en que estás en este momento? Has perdido la alegría. Si eres cristiano, has perdido el gozo en Cristo. Estás dejando que la amargura te controle. Estás dejando que la amargura y las malas experiencias dominan tu vida. Y quiero decirte, si tú eres cristiano, el cristiano con amargura no debe de existir. Así es que Noemí responde con amargura. En tercer lugar, ella responde diciendo que ha sido herida por Dios. Versículos 13 y versículos 20 y 21. Versículo 13 dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y versículos 20 y 21 ella dice que ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí está herida por los acontecimientos que le han pasado en su vida. Y ella culpa al Dios Todopoderoso por esto. Él dice que Dios, la mano de Dios se ha levantado en contra de ella. Dice, es el Todopoderoso, Shaddai, que tiene poder para hacerlo todo, para crear, para recompensar, para bendecir, pero también para castigar y maldecir. Dice, la mano de Él ha estado sobre mí. Él ha causado esta amargura y esta aflicción. Noemí dice, cuando yo salí, de aquí salí llena, lo tenía todo, era una esposa feliz, era una mamá feliz con mi familia, estaba llena a pesar de las circunstancias que estaban experimentando. Pero dice, ahora que ha vuelto con manos vacías, no tiene nada. Y dice, Dios también ha dado testimonio como juez en contra de ella y la ha encontrado culpable. Dios, dice ella, me ha traído estas calamidades y me quitó todo. ¿Sabe? Cuando no entendemos la providencia de Dios, tendemos a culpar a Dios por lo que nos pasa, especialmente cuando esas situaciones son malas. Cuando lo tenemos todo, es cuando muchas veces pensamos, oh, Dios es bueno. Y aunque no estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, decimos Dios es bueno. Pero cuando nos pasan las cosas malas, es cuando empezamos a decir, Dios, tú eres culpable de lo que me está pasando. Y eso es errado y contrario a la verdad de Dios. Dios es siempre bueno. Esto ha sucedido en mi vida, por lo menos en una ocasión muy importante. Después de haber servido a Dios por 6 años en el ministerio, sentimos que Dios nos había herido, que nos había abandonado, que no quería contestar nuestras oraciones. Y dejamos de servirle. Esto afectó también nuestra fe como afectó a Noemí. Fue hasta que entendimos la providencia de Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas, que fuimos restaurados. Así es que Noemí responde con este sentir de ser herida por Dios. En cuarto lugar, tiene falta de fe en Dios. Versículo 15 nos dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras
ella, Noemí, escuche, Noemí, la seguidora de Jehová, le dice a Ruth, sigue tú con mi otra nuera y vuelve a tus dioses. Una persona que conoce al Señor le dice a otra persona, no me sigas, no sigas a mi Dios, sigue a tus dioses. Esto sucede cuando nosotros culpamos a Dios por lo que nos pasa. Perdemos la fe en que Él nos puede o nos quiere ayudar. Nuestras vidas se alejan de Él. Nuestra manera de vivir se adapta al mundo. Y nuestros consejos son lo opuesto a lo que Dios dice en su verdad. Así responde Noemí. Ahora miremos la providencia de Dios en la vida de Ruth. Versículo 16 en adelante. Encontramos las circunstancias de Ruth también. Primero es que también ella había perdido a su esposo. Recuerde, ella perdió a su esposo. Era una viuda. Y por 10 años había vivido en Moab, pero había perdido a su compañero ahora. Su vida, su futuro era incierto de aquí en adelante. Segundo lugar, sabemos que ella había dejado a su pueblo y a su familia para unirse a Noemí y a su familia. Ella podía volver a lo que conocía anteriormente y no seguir a Noemí a un lugar desconocido, un lugar que posiblemente le maltratarían mal por no ser judía. Además, eran pobres, no tenían todo lo necesario, aunque vamos a ver adelante, tenían tierras, no podían poseerlas en este momento. Así es que esas fueron las circunstancias que tenía Ruth también en su vida. Pero miremos cómo ella responde a la providencia de Dios. Es muy diferente a la manera en que responde Noemí. Primero, Ruth muestra lealtad y bondad hacia Noemí. Ruth dice lo siguiente a Noemí cuando ella insiste en que se devuelva. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth tiene una resolución firme de que no dejará a Noemí. Va a ser leal a ella. Y ella dice, no voy a ir a ningún lugar. Donde tú murieres voy a morir yo, y ahí voy a ser sepultada. Es evidente que no solamente tiene lealtad hacia Noemí, sino que le muestra la bondad. Gesed, se quedará con ella, vivirá con ella, estará a su lado hasta la muerte. Eso es lealtad. Pero eso no es lo único que hace Ruth, respondiendo a la providencia de Dios. Hace una confesión maravillosa. Vean el versículo 16 que también dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Estas son palabras de una mujer moabita que había sido criada siguiendo a otros dioses, que había vivido con personas que decían seguir a Jehová, al Señor, pero con una vida mediocre. Ella decide seguir al Dios de Israel. Ruth no se imagina lo que va a suceder. Lo vamos a ver más adelante, pero ella confía en la providencia de Dios. Ruth hizo como el Señor manda a todos nosotros, a todos los que quieren seguirle. Renunció a sus dioses y aún hasta su familia para seguir al Dios verdadero. Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ese es el llamado de Cristo para todo aquel que quiere seguirle. Noemí hizo una decisión así. Y la mejor decisión que tú puedes hacer en esta mañana es de seguir a Cristo. Tu futuro jamás será incierto. No importa lo que pase, pero debes de estar dispuesto a seguirle a Él completamente. En tercer lugar, Ruth confió en la providencia de Dios sin temor. Dice en el versículo 17, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth hace un voto de confianza en la providencia al Dios del pacto, a Jehová, a Yahweh. Dice, pase lo que pase, va a ser leal a Ruth, y lo hace haciendo un voto a Dios. Aquí encontramos que Ruth decide tomar una resolución firme de confiar en la providencia de Dios sin importar lo que le pasaría en el futuro.
¿Qué falta hacen personas como Ruth hoy día? El tipo de persona que dicen, yo confío en la providencia de Dios, pase lo que pase. Personas dedicadas y comprometidas al Señor. Personas como estas traen aliento a nuestro corazón. Al estudiar este texto trajo aliento a mi vida, a mirar cómo responde Ruth a la providencia de Dios. Escuche esto, la ironía que existe aquí. Ruth, la pagana, la que no conocía a Dios, se convierte en ejemplo para Noemí en cómo responder a la providencia de Dios. Y la narración concluye en el versículo 22 diciendo, así volvió Noemí y Ruth, la moabita su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegan durante la fiesta de los primeros frutos, donde se recogían esos primeros frutos y se traían a Dios. Dios en su providencia había provisto pan en la casa de pan en Belén. Y ellas llegan precisamente en el tiempo de recoger esto. Es importante eso porque el siguiente capítulo nos muestra cómo ese acto providencial lleva a otro acto providencial. Quiero terminar esta mañana haciendo preguntas para reflexionar en nuestra vida. Escucha las preguntas, reflexione, tome tiempo quizás en este día para contestárselas a sí mismo delante de Dios. Primero es, ¿puedes identificar o reconocer la providencia de Dios en tu vida? Si no estás seguro, porque es posible, muchas veces no lo entendemos, no podemos identificarlo, pero te quiero invitar a que busques a Dios y que le digas a Él que confías en Él en esta situación en que estás. Y parte de esto es que reconozcas que Él está envuelto en tu vida como el director de las escenas de tu vida, aunque tú no lo puedas ver. Y puedas estar convencido lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas que están pasando en tu vida ayudarán para tu bien. Si no eres creyente en esta mañana, si no eres un seguidor de Cristo, Él está usando las situaciones en tu vida para llevarte a sus pies, llevarte al conocimiento de Él. Él quiere llamarte a través de esas circunstancias como lo hizo también en la vida de Ruth. Te invito esta mañana a que tomes esa determinación como lo hizo Ruth diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y por último, ¿cómo estás respondiendo a la providencia de Dios en tu vida? ¿Estás respondiendo como respondió Noemí? ¿Estás respondiendo como respondió Ruth? Te invito en esta mañana a que des una decisión de responder a la providencia de Dios, confiando en Él por todo lo que está sucediendo en tu vida. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú en tu providencia estás obrando en nuestras vidas. No lo entendemos todo, no lo sabemos todo. Hay tantas cosas que pasan que no podemos nosotros entender. Pero queremos decirte que confiamos en ti. Confiamos en que estás obrando todo. Estás haciendo la voluntad tuya en nosotros. Queremos decirte que confiamos en esta mañana, en lo que está pasando. Y queremos afirmar nuestra fe en ti, sabiendo que tu voluntad será hecha en nosotros. Rogamos una vez más por cada persona que en esta mañana está viendo y está escuchando, que puedan abrir su corazón a tu providencia. Y por las mamás en esta mañana, aquellas que están tristes, aquellas que están afanadas, aquellas que tienen situaciones difíciles también, queremos pedirte que tú puedas mostrarle que tú estás con ellas en este momento, aunque no lo entiendan todo y no sepan por qué están pasando en la situación que están pasando. Gracias, Señor, porque eres bueno y siempre lo serás, y estás con nosotros cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.